Una iglesia madura, una iglesia que da frutos. Este es el último mensaje de una serie Construyendo su Iglesia, y hasta aquí paramos con lo de la iglesia. Vamos a seguir, pero quizás aleatoriamente, pero hoy día terminamos con 3 mensajes que tienen un objetivo, y el título de hoy es Una iglesia madura, una iglesia que da frutos. Y vamos a ir a la cita bíblica que está en Juan 15:16. Juan 15:16. Y dice lo siguiente: ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Les encargué que vayan y produzcan frutos duraderos. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Y hoy día vamos a ver cómo el Señor nos está hablando respecto a que hay una conexión entre la madurez y los frutos. Hay una conexión, en otras palabras, también hay una conexión entre inmadurez y no dar fruto, y entre madurez y dar fruto. Hoy día vamos a hablar de vamos a ejemplificar esto a través de la niñez y a través de ser un viñedo, vernos como viñedo. Esto lo hablamos en las escuelas de matrimonio, respecto a cómo podemos construir algo. Y vamos a suponer que tú y yo somos un viñedo, ¿cierto? Vamos a suponer que nosotros estamos plantados. Y la palabra de Dios nos dice que alguien nos plantó. Dice, ustedes, nosotros, no lo elegimos a Él, sino que Él nos escogió a nosotros. Y eso hace, ¿cierto?, que cuando nos establece, produzcamos frutos. Y es muy importante saber de que la nada viene de la nada. Bien, por eso nosotros tenemos una postura que es creacionista, que creemos que hubo un creador, alguien que diseñó las cosas, y no las cosas salieron de la nada. Y la palabra nos muestra que hay un sembrador, que hay alguien que para que usted pueda obtener algún fruto, hablo de un fruto para comer, hablo de un fruto para poder disfrutar, siempre tiene que haber alguien que haga la pega de sembrar. Nada se siembra de la nada, ¿cierto? Alguien tiene que plantar un viñedo. ¿Alguien aquí trabaja haciendo esto? Levante la mano. ¿Aquí hay algún experto? ¿No? Bueno, me siento más libertad. Entonces, si vemos esto, siempre tiene que haber una persona que primero tiene que ver un ambiente propicio para sembrar eso que quiere sembrar. Por eso vemos que, por ejemplo, en Chile se producen muy bien las paltas. En Chile, de hecho, nuestra localidad acá es cercano acá, lo que es La Cruz, lo que es Limache, hay tomates, hay palta. En los valles de la cuarta región hay un ambiente propicio para que se den ciertos tipos de frutos. Pero hay otros lugares que no se puede. Si usted ve, por ejemplo, en la Antártida es muy difícil que se siembre algo y que produzca algo. Entonces hay ciertos lugares en donde es propicio que crezcan los frutos. Y la palabra dice que Él, ¿cierto? Él es quien nos escogió a nosotros, y Él nos posiciona, Él nos siembra, Él nos pone en un lugar, ¿cierto? Nos escoge, y Él quiere que demos frutos. Y una parte importante del corazón de Dios es que Él pensó por qué y para qué dar fruto. Todos estamos llamados a dar fruto, pero ese no es el corazón. El dar fruto es una consecuencia. Usted no está acá para dar fruto, pero sí el dar fruto es una consecuencia de estar en Él. Nosotros estamos en Él, permanecemos en Él. Cristo no murió en la cruz para que nosotros diéramos fruto. Eso tiene que estar súper bien entendido. Él murió en la cruz para salvarnos, para darnos vida eterna, para disfrutarnos, para que nosotros disfrutemos en Él, Él en nosotros. Y hay una consecuencia que es dar fruto. Pero no es al revés, sino estaríamos siempre esforzándonos en hacer cosas, y eso la verdad es que no es el corazón de Dios. Está bien que suceda, pero no es su objetivo. Es comprensible y es lógico que así sea, pero no es la raíz del corazón de Dios. Es como si yo le pregunto a usted ¿cuál es el objetivo de amar tanto a sus hijos, tener algún beneficio para ustedes? Lo hacemos todo desinteresadamente, ¿cierto? No le pedimos nada a cambio a nuestros hijos. Y a veces cuando no hacen bien las cosas nos puede doler el corazón, pero nuestro amor no varía y no cambia
por las buenas, malas notas o por algunas cosas que ellos hagan más o menos, los seguimos amando de la misma manera, porque ese es el amor del Padre, ¿cierto? ¿Cierto? Los amamos. Si se sacan un 5, un 4, ¿los seguimos amando? Es difícil, es muy difícil. Y si se sacan un 6,5, bueno, eso está mal. No, nuestro amor tiene que ser estable, parejo, porque así es el amor de Dios con nosotros. No tiene termómetro para arriba o para abajo. Entonces, aquí habla que hay alguien que Él nos escogió. La palta no se puede plantar a sí misma, el tomate no se puede plantar a sí mismo, los limones, las uvas, nadie se puede autoplantar. Hay alguien que nos planta y ese es Cristo. Bien, entonces por eso dice que nosotros no lo elegimos a Él, Él nos escogió a nosotros. Y luego nosotros comenzamos a dar fruto, ¿cierto? Pero Él es quien nos escoge. Entonces, la palabra de Dios también nos dice en Juan 15, yo soy Jesús la vid verdadera. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto, para que den aún más. Ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes, pues una rama no puede producir fruto si la cortan de la vid. Y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí, en Él. Entonces acá el Señor nos está hablando, en la primera parte vamos a hablar de la vid, vamos a hablar como si fuésemos una plantación, y después vamos a hablar de como lo que hablaba delante de niños. Y es súper importante comprender de que el proceso para dar fruto es algo que toma tiempo. ¿Ok? Y hablábamos que necesitamos un ambiente propicio. Y hablamos también de que yo tengo, el día viernes, yo abrí no es que haya abierto mi corazón, sino que le pregunté a mi hijo qué área ve en mí que debiese mejorar. Los que estuvieron el día viernes lo recuerdan, ¿cierto? La paciencia, ¿sí o no? Es algo muy particular que está en mí. Yo sé que no está ninguno más en este salón, pero a veces nos gustaría que todo diese fruto muy rápido, ¿cierto? Yo creo que la espera es algo difícil, es muy complejo. Pero Dios tiene un tiempo para cada cosa, eso es lo que dice la palabra. De Dios hay un tiempo para cada cosa. Y el Señor nos muestra acá que hay un tiempo de escoger un ambiente, un lugar, se planta algo y no se da un fruto automáticamente. Y hay un momento, hay una instancia que es la que menos nos gusta, pero es la más efectiva, que es el momento de la poda. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Bien. La poda es algo necesario. Fíjense que yo leía de que una de las cosas que hace la poda es que son ramas que ¿por qué se tienen que sacar? Porque van a sí mismo donde está la planta o el fruto, ¿cierto? Y siempre va para mismo y hay que cortarla. Y hay cosas en nuestra vida cuando llegamos en Él que necesitan ser podadas, necesitan ser no arregladas necesariamente con algo. Yo recuerdo que mi abuelo plantaba muchas cosas. Ayúdame Andrea, tenía porotos, frambuesa, tenía peras, tenía un terreno muy grande y tenía de todo. Y habían cosas que él cortaba porque ya no podían estar, y otras cosas le ponía, siempre yo lo veía colocando cositas, ¿cierto? Que podía todavía, las sujetaba. Tenía manzanas, tenía de todo. Y algunas cosas se podaban, ¿cierto? Y otras cosas tenía que cortarlas. Y cuando nosotros venimos a Cristo, tenemos que ser conscientes de que Él nos ama, pero que llegamos con cosas que algunas necesitan ser un poco alineadas, pero hay otras cosas que necesitan ser cortadas de raíz. ¿Están conmigo? ¿Sí? Si nosotros estamos aquí, creemos que podemos llegar a Cristo, y por eso Él nos habla de un nuevo nacimiento. Esto es muy coherente con lo que es el tiempo de la poda. El nuevo nacimiento significa hacer cosas desde cero, partir desde otra perspectiva, desde la perspectiva de Dios, no de la nuestra. Entonces, la poda significa un tiempo
en donde Él nos escoge, ¿cierto? Él prepara el ambiente, Él siembra y luego viene un momento cuando empieza a crecer que necesita arreglar cosas en nosotros. Y esas son las áreas que a veces menos nos gusta o al revés, más nos duele porque no queremos que eso suceda. Ahora es súper importante algo, que el árbol no se poda a sí mismo, sino que tiene que haber una persona que hace ese trabajo. Es alguien externo, ese es Dios. Y también nos muestra que Él deja su iglesia para ayudarnos a que haya una buena poda de tu árbol, que es tu vida, o mi árbol, que es mi vida. Entonces, para llegar a un momento, y nos estamos adelantando para llegar a un momento de comer un fruto maduro, tiene que haber todo un proceso previo. Si yo le pregunto a usted, ¿quién querría comerse un fruto que no está maduro? ¿Qué es lo que hace un fruto que no está maduro? Está muy duro, ¿cierto? Está verde. Nadie quiere comerse algo que no está maduro, ¿cierto? Cuando los que vamos a la feria, los que nos mandan voluntariamente a la feria, siempre buscamos, ¿cierto? Que haya algo que esté preciso para llegar y comerlo. A excepción de los limones, ¿cierto? Para que duren más. Pero uno siempre trata de comerse lo que está ahí y está más jugoso, es más rico, no tienes que esperar tanto. Uno llega a la casa y al tiro lo lava y se lo come inmediatamente. Pero aquello que está inmaduro no se puede comer y, en otras palabras, no sirve de alimento para nadie. Entonces Dios trabaja en nosotros y trabaja en nuestros corazones. Y Él está en su corazón que todos los que aquí estemos demos fruto. No hay ninguno acá que no esté llamado a no dar fruto. Fíjese lo que dice Juan 15:8. Dice, cuando producen mucho fruto, demuestran que son mis verdaderos discípulos. Eso le da mucha alegría al Padre. Eso significa que el Señor nos está invitando a no dar un poquito de fruto, sino que a dar mucho fruto. Estamos llamados a dar mucho fruto. Y esto también es coincidente con el mensaje de Jesús, que Él vino a dar su vida por muchos. O sea, la vida de Jesús sirvió para que otros se beneficiaran de Él. Y los frutos, ninguna palta se come a sí misma, ningún tomate se come a sí mismo, ¿cierto? Está para que otros lo coman, está para que otros disfruten. Por lo tanto, el Evangelio de Cristo siempre va a estar todo conectado y Él quiere que llevemos muchos frutos, no para que nosotros nos comamos a nosotros mismos, sino para que otros coman lo que Él ha producido en nosotros. Y por eso es que necesitamos estar en Cristo, lo que leíamos primero, estar en Él, permanecer en Él, para dar mucho fruto. Nosotros no podemos dar fruto estando apartados de Él. Es imposible. No podemos dar fruto, ni siquiera podemos dar mucho fruto si estamos apartados de Él. Quizás vamos a creer que damos fruto, pero quizás, y quizás no, quizás es así. Es muy difícil. Entonces, estamos en la figura de un árbol o de un fruto que sirve para que otros reciban y coman todo aquello que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Ahora una pregunta muy interesante es, ¿quiénes están comiendo de tus frutos? ¿O en qué temporada estás del fruto? ¿Estás visualizando el ambiente, un ambiente propicio? ¿Estás en el tiempo de la poda? Y el tiempo de la poda, mira, de hecho en Eclesiastés se habla que hay un tiempo para cada cosa. Y vemos las temporadas, invierno, primavera, verano, otoño. Y hay un tiempo en donde Dios va a propiciar que nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo sean perfeccionados. Y entre más estemos apegados a cada una de las áreas que a Dios no le gusta, más nos va a doler. Y entre menos estemos apegadas, menos nos va a doler. Por eso que muchas personas dicen, a mí me cuesta demasiado un área y quizás al otro no le cuesta tanto porque en esa área está más apegado. Puede ser más apegado a alguna adicción y el otro no tiene problema con una adicción, a otro le gusta más dedicarse a sí mismo. Y por eso es muy importante entender de que el egoísmo no es una pequeña falta en nuestra vida, sino que el egoísmo es un pecado, porque el egoísmo trata
de buscar siempre el beneficio propio. Y una de las cosas que Dios quiere hablar en todos estos mensajes de la iglesia es que nosotros debemos no ponerle una marrita si es que hay una rama no buena en nosotros que se llama egoísmo, sino que esa debe ser cortada. ¿Ya? Esa no puede ser ponerla... No. Hay cosas que tienen que ser cortadas de raíz. Y esa tiene que ser cortada. ¿Por qué? Porque no podemos llevar el evangelio de Cristo bajo el parámetro de mi propia satisfacción. Toda persona que frecuenta una congregación o que hace cosas para un beneficio propio no está entendiendo el mensaje de Cristo. Por eso es que yo siempre trato de comunicarles a los servidores. Nosotros no venimos a la iglesia a ayudar a alguien, no venimos a la iglesia a desarrollarnos. Imagínense, ese fuese nuestro motor. Yo vengo y hago lo que hago porque me gusta desarrollarme. O yo digo, vengo acá y les predico porque me gusta desarrollarme, me gusta hablar en público. De hecho, yo soy todo lo contrario. Yo hago un esfuerzo en estar hoy día parado acá. ¿Por qué? Porque Dios me lo pide y quiero hacer algo contrario a lo que a mí me gusta y a mí no me gusta esto, si tuviese que evaluarlo en la carne. Pero estamos acostumbrados a hacer solamente cosas que nos gustan y por eso Dios necesita comenzar a trabajar en nosotros para vivir el evangelio que Él quiere para nuestras vidas. Ahora vamos a ver un poco esto de cómo no se puede dar los frutos cuando hay raíces de egoísmo en nuestra vida o siempre el beneficio personal. En Efesios 4, 14, 15 dice así: para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Aquí Pablo le está hablando a la iglesia de Éfeso, ¿cierto? Y la iglesia de Éfeso necesitaba establecerse en toda una vida nueva, porque ellos tenían, si había una cuna del paganismo en esos tiempos, era en esa ciudad. En esa ciudad estaba todo, le adoraban a todo. Todo era digno de adoración pagano, tanto los griegos, tanto los romanos y tanto los visitantes de todo lugar. Era un centro de creencias múltiples. Entonces Pablo tenía que enseñarle a la iglesia de Éfeso cómo llevar la vida cristiana. Y dentro de eso le habla de crecer en la cabeza que es Cristo. Entonces podemos ver que en Hebreos también 5:12 dice: hace tanto que son creyentes que ya deberían estar enseñando a otros. En cambio, necesitan que alguien vuelva a enseñarles las cosas básicas de la palabra de Dios. Son como niños pequeños que necesitan leche y no pueden comer alimento sólido. Entonces nos está mostrando acá, nos habla de crecimiento. En Efesios también decía para que ya no sean como niños. Y en Hebreos también nos dice para que no sean niños, porque se comportan como niños, pero llega una etapa, y de la misma manera en el viñedo, hay etapas. Mira, yo creo que así como decíamos que nadie se quiere comer lo inmaduro, ¿cierto? Lo verde, nadie se quiere comer lo pasado. Lo que está podrido, eso que está con esas cositas blancas, ¿cierto? Todos le sacamos eso, ¿cierto? Y una de las cosas que nos sucede a veces como personas, como hijos de Dios, es que estamos desfasados en los tiempos del Señor. Queremos hacer cosas antes de tiempo, cuando todavía no está maduro. O a veces el Señor ya nos dijo que hiciéramos algo y se nos pasó. ¿Por qué? Porque queremos autocontrolar los tiempos del Señor. Y eso no lo podemos hacer. Muchas veces el Señor te dice, ahora es el tiempo, y tú dices, no, yo me evalúo que todavía no es el tiempo. Entonces hay una pugna entre lo que yo quiero y lo que Él quiere. Y por eso que nadie después puede comer el fruto, porque ese fruto ya era para un tiempo determinado. Pero en nuestra soberbia decimos, yo manejo los tiempos, y nosotros no podemos manejar los tiempos. Dios maneja nuestros tiempos, y por eso necesitamos ser obedientes. Cuando Él nos diga, haz algo, usted le obedezca al Señor y yo le obedezca al Señor, independientemente de tu percepción de las cosas. Porque cuando tú le obedeces al Señor, tú dejas que Él gobierne. Pero cuando nosotros nos evaluamos a nosotros mismos, nos vamos a equivocar. Entonces tenemos dos problemas a veces. Queremos hacer las cosas antes de tiempo. Inclusive vemos que Jesús no vemos el relato de la Biblia de Él a los 20 años, a los 25 años, sino que lo vemos en una etapa donde había un tiempo que estaba determinado que Él cumpliera su ministerio. ¿Bien? Y lo cumpliera también con los discípulos. Y fue lo mismo con los discípulos. Estuvo aproximadamente 3 años con ellos. No llegó, les predicó una vez, les dijo, ya salgan al tiro. No,
pasó tiempo con ellos para que se cumpliera un ciclo. Entonces, pero también pasaba que se encontraba con personas que no querían seguirle y lamentablemente esa gente lo que menos hacía era dar fruto porque Dios le hacía el desafío y ellos no estaban dispuestos porque querían manejar sus propios tiempos. Bien, ahora vamos a hablar de algunos problemas que tenemos o que teníamos en la niñez o que se dan en la niñez, que esto no es algo necesariamente bueno para la época de la posible madurez. Un niño no quiere o no puede tomar responsabilidades. Un niño se defrauda rápidamente. Un niño un día quiere una cosa y el otro día quiere otra cosa. Un niño por naturaleza es egoísta. Esto es mío, ¿cierto? Va y lo va a buscar cuando ve a alguien con su cosa, se la quita. Un niño siempre necesita que una persona adulta le ayude a resolver sus problemas. Un niño no provee, sino que siempre está requiriendo a la persona que le provee. Cuando el niño se le corrige, los niños lloran y muchas veces, no sé, ¿a cuánto le ha pasado que cuando tú corriges al niño que es muy chiquitito te dice, tú no me quieres, tú no me amas, ¿cierto? Y no tiene que ver con eso. Pero un niño llora e interpreta que la persona que lo ama y lo corrige cree que no le ama. Si al niño le dicen que no, pone en duda el amor de los padres. Porque le dice que no, porque si tú me amaras, tú me comprarías ese juguete. Entonces tú no me amas. Y no va por ahí. Yo recuerdo que cuando era chico intenté irme de la casa, agarraba mi mochila, me recuerdo, entre los 8, entre los 7, no sé, los 10 años. Algo no me gustaba, me voy. Y varias veces ya aparecía, y la Andre me gritaba, ya vuelve, vuelve. Y volvía. No me gustaba la respuesta que me daban mis papás, así que agarraba mis pilchas, ¿cierto? Una mochila vacía que tenía, no sé, una Honda, algo así. Y me duraba como una hora y volvía rojo, así enojado. Porque no obtuve lo que yo quería. Entonces, la palabra de Dios nos dice que hay un tiempo de ser niños. Hay un tiempo cuando tú llegas a Cristo, tú necesitas ser alimentado, recibir de Dios. Pero hay una etapa que ya no podemos seguir siendo niños. Ya eso ya pasó y huele ya a un fruto inmaduro, eso que le salen pelos, está verde. Entonces, estar en los tiempos de Dios es algo clave, es algo muy clave. No podemos ser niños espirituales. Ahora, ¿ser niño espiritual es conveniente o no? Por supuesto, porque un niño espiritual siempre busca a alguien que te bendiga, que te provea, ¿cierto? Que te entregue algo, porque el niño no quiere o no puede tomar responsabilidad. Entonces, tomar responsabilidad es un desafío solamente para adultos. Pero el niño, como es egoísta, siempre primero va a ver por sí mismo, ¿cierto? A ver si conviene o no conviene. Por eso que muchas personas, ante un servicio de Dios o ante algo, primero evalúan lo que quiere, lo que no quiere, lo conveniente, lo no conveniente, el horario, si me dan las lucas. De eso se tiene que terminar, amados. Porque no somos niños. No somos niños fluctuantes. Somos personas discípulos de Cristo que Dios quiere trabajar en nosotros como hijos maduros que llevemos mucho fruto. No que hagamos cálculos humanos convenientes, porque si no, no vamos a poder crecer en lo que Dios quiere para nuestras vidas. Entonces, el mensaje que Pablo le daba a la iglesia de Éfeso era un mensaje que tiene que ver con una madurez, con un crecimiento, con lo que él espera de su iglesia. Ahora, no existe un solo método para el crecimiento. No hay solamente una forma, pero sí la forma, lo que es de fondo, es estar y permanecer en Cristo. La forma en la que tú crezcas es al modo de Jesús. A veces nos encasillamos solamente en un método. Y hay algo que siempre nos va a jugar en contra, y es que antes, en la antigua vida, hacíamos cosas que nos daban fruto, y como nos daban fruto, los queremos emular para este tiempo con Cristo. ¿Qué significa eso? Que si yo pude, no sé, sacar mis hijos adelante solo, sola, o sacar mi carrera adelante solo, sola, creemos que podemos llevar el Evangelio de esa manera. Y Dios nos está llamando a ser una iglesia, un cuerpo. Fíjate que lo que dice en Gálatas 5, 22, 23, pero el fruto del Espíritu, estamos hablando de frutos, ¿cierto?
El fruto del Espíritu es el amor. Luego viene gozo, paciencia, viene paciencia, después viene paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, ¿cómo manifestamos el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe? Nosotros no podemos aplicarla automáticamente nosotros mismos evaluándonos. ¿Bien? Por eso es que es muy contraproducente querer llevar el Evangelio de Cristo bajo mi propia autoevaluación. Es imposible. Por eso es que Dios ocupó a gente de carne y hueso para levantar la iglesia, para formar el cuerpo de Cristo y para corregir a las iglesias de Tesalónica, de Éfeso, de Roma, porque nadie se puede autoevaluar y crecer en Cristo bajo una autoevaluación o autopercepción. Por eso es que usted va a escuchar a mucha gente en la calle que dice, yo amo, sigo a Dios a mi manera. Y eso no tiene ni respaldo, ni tiene un fruto esa frase. Porque nadie crece en Cristo en la individualidad. Por eso necesitamos del cuerpo de Cristo. Por eso necesitamos crecer para que, ¿cómo comprobamos que estas cosas se dan? Cuando alguien, otra persona nos dice, yo como de ese fruto tuyo, ¿cierto? El durazno no se autoevalúa y no dice, yo estoy muy rico, sino que alguien tiene que decir que el durazno es rico, ¿cierto? Otra persona tiene que decir, tú me estás bendiciendo. Pero también otra persona te puede decir, tú no me estás bendiciendo quizás, o no tomo nada de ti. Entonces, una de las preguntas del día de hoy, o repetir lo que dije delante, ¿quién está comiendo de nuestros frutos? ¿Quién está comiendo? Porque hay un tiempo en donde nosotros, es todo para nosotros, hay un tiempo en donde tomamos lo que otro me da, hay un tiempo donde evalúo muchas cosas y está perfecto, son los primeros años de cristiano, los primeros meses, no lo sé. Pero luego hay algo que no tiene lógica, y es que no crezcamos y no demos fruto y que otro no esté comiendo de lo que nosotros somos en Cristo. Cada vez que estamos en Él, vamos a poder entregar algo. Entonces, la Biblia, una cosa es ser salvos, pero otra cosa es ser maduros. Hay una diferencia entre ser salvos y ser maduros. El maduro siempre tiene para entregar a otros. El salvo es salvo. El salvo no se va al infierno, pero el salvo tiene poco que exportar a otro. Por eso hoy día el Señor no le está hablando a gente solo salva. Dios le quiere hablar a hijos que den mucho fruto. El anhelo y el corazón de Dios es en primer lugar que usted tenga y que tengamos vida eterna, que seamos plenos, pero también que llevemos fruto y seamos bendición a otros. Si hay algo incorrecto es creer que tenemos que dar fruto solamente en un área y ahí rompemos con la religión, porque la religión nos dice que tenemos que llevar fruto solamente en la iglesia. O al revés, el otro extremo es querer dar fruto bajo un prisma fuera de la iglesia. Y cuando hablamos de la iglesia, ¿qué es la iglesia? La iglesia eres tú y soy yo, no es este lugar físico. Entonces hay mucha gente que dice, yo quizás no tendré un fruto comprobable en mi comunidad cristiana, pero yo en el trabajo soy un buen profesional. Y es cierto, la palabra de Dios dice que hagamos todas las cosas como para Dios. Y cuando nos dice todas, no nos dice solamente lo laboral o solamente lo eclesiástico, sino que todas las cosas. El Señor siempre nos va a subir la vara. Entonces, sería muy difícil que alguien dijera, yo doy fruto afuera, pero no doy acá. O al revés, aquí doy fruto y afuera no. Por eso es sospechoso cuando es muy sospechoso que un compañero de trabajo no llegue a Cristo por mi testimonio. Sino, yo creo que una de las cosas que Dios tiene que cortar son muchas cosas que a veces nos transformamos para el lugar al cual vamos. Eso tiene que morir. Eso tiene que ser hecho pedazos. Nosotros somos los mismos donde estamos. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. Pero el problema es que a veces nos transformamos en la iglesia, nos transformamos en la pega, nos transformamos en el colegio. Y Dios no nos quiere transformados. Dios quiere que seamos los mismos en todo lugar. Por eso que yo honro a las personas cuando llegan con su compañero de trabajo, porque eso está diciendo que eso es Cristo. Es la persona, pasa todo el día con alguien y esa persona le acepta el decir te invito a la iglesia porque dice, este tiene fruto.
Nadie aceptaría venir a la iglesia con alguien que no tuviese fruto. ¿Verdad? ¿Sí? ¿Estamos todos acá? ¿Cierto? ¿Sí? No importa que entren las personas, pero estamos acá enfocados. Por lo tanto, el desafío que Dios tiene para nosotros es que demos fruto en todo lugar. Jesús no se reservó ningún espacio para dar fruto en uno y en el otro no. Por eso tenemos que seguir el ejemplo de Jesús. En todo lugar, con los discípulos, a sola, cuando estaba en las plazas, cuando estaba en distintos lugares. Si nos relacionamos continuamente con la persona del Espíritu Santo, es imposible que no demos fruto. Porque cuando estamos apegados a la persona del Espíritu Santo, automáticamente no tenemos que forzarnos a dar fruto. Pero al revés, cuando no estamos conectados a la persona del Espíritu Santo, vamos a esforzarnos a dar fruto y no nos va a dar resultado. Porque vamos a querer hacer cosas sin el motor principal. Y quizás con el prisma equivocado. Por eso que muchos, a veces en nuestra vida cristiana nos hemos tratado de esforzar en dar fruto y hacer cosas y no pasa nada. No sé cuántos han querido emprender algo y no pasa nada. Algo espiritual o algo natural y tú dices, esta idea me va a dar y no da. Pero a veces estás con Cristo, te encierras con el Señor, estás con Él, sales y de repente el Señor pone algo en tu corazón y eres de bendición para otra persona. Y te ahorraste tantas horas de evaluar algo y lo único que hiciste es estar en Él. Que eso es lo que el Señor busca. Ahora tú me dirás, en donde yo trabajo es imposible que yo dé fruto porque yo tengo que tener este carácter. Y yo sé que todos tenemos distintos tipos de trabajo, ¿cierto? Todos tienen un distinto tipo de lugares donde te relacionas. Pero quiero decirte de que Dios es el Dios de todas las áreas laborales, de todos los contextos. Dios es el Dios Dios es el Dios del que trabaja en la feria, al que trabaja en la moneda, es el mismo Dios. El que está en el Congreso y el que está en un taller, el que está en una universidad y el que está en la armada. Por lo tanto, no es que el contexto controle mi vida, sino que es Cristo. Y quizás lo que debamos hacer es descubrir cómo Dios quiere entrenarnos para que en el contexto donde Él nos colocó seamos Cristo para las personas. Pero antes de ser Cristo para las personas, viene ese momento hermoso que se llama la poda. Vamos a volver a la poda, lo nombré rápidamente. Una de las situaciones más complejas que se suscitan, yo no sé quién en un momento de rabia, de ira, yo sé que nadie aquí ha tenido nunca un momento de rabia o de ira, con su cónyuge, quizás, no sé si, o en el pololeo, no sé, le dice por alguna situación específica y vaya a la iglesia, no sé, o con alguien cercano y te sale como eso y diste el versículo el otro día y vas los domingos y ese tipo de cosas, y lees la Biblia y predicaste y cantaste y danzaste y ayudas en las cámaras. Y como que alguien cuando te dice eso es porque quizás hubo algo que salió que no fue muy bueno. No sé quién le ha pasado eso alguna vez. O te vi en las fotos de la iglesia en Instagram, ¿cierto? Y alguien te la tira. Te la lanza así, ese ¡pah! ¿Cómo lo tomamos eso? Tenemos dos posibilidades. ¿Decir como un cachorro? Oh, sí, soy muy malo. Molestarnos, que nos moleste eso, ¿cierto? Yo creo que aquí eso no pasa. Y lo que pasa es decir, chuta, yo creo que tengo que mejorar algo y voy a pedir que Dios siga trabajando en mí. No, esa es la opción menos real, la verdad. Pero es la más ideal, pero es la menos real. Porque Dios quiere que transformemos aquello que en primera instancia nos daña en algo bueno. Por lo tanto, si usted continuamente le está pasando que en todo lugar le están diciendo cosas pesadas, mira, Dios utiliza distintos métodos para la poda. Y si a usted le están diciendo mucho eso, crea que el Señor está metido en eso también. Dios no está metido solamente cuando te promocionan en la pega.
Dios no está solamente metido cuando te aumentan las lucas. Dios no está solamente cuando te cambiaste una casa más grande. Dios está metido también cuando está podándonos. Y parte de la poda es que gente te haga ver cosas que no están bien. La pregunta es, ¿estamos aptos para eso? ¿Nos va a quebrar si alguien nos dice que estamos mal en un área? ¿Cómo lo podemos tomar? Sin embargo, Dios quiere perfeccionarnos. Y para perfeccionarnos, a veces va a ocupar inclusive a tu jefe, a tu jefa, a veces va a ocupar a tu compañero de trabajo, a veces va a ocupar a tu hijo, a veces va a ocupar a tu esposo, a veces va a ocupar al del almacén. Y tú tienes que saber que no es Satanás. No le eche la culpa a Satanás de cosas que el Señor necesita trabajar en nuestro interior. Y a veces Él va a trabajar en medio de tú orando. Mira, nos encantaría que solamente Dios nos hiciera ver cosas malas en privado. ¿Y qué tal si no? ¿Y qué tal si no? ¿Qué pasa si no? ¿Qué pasa si Dios quiere podarnos cosas y hacerla inclusive que alguien en la casa se siente en todo y exponerla, por ejemplo? ¿Cómo te va a poner eso? Tenemos que estar preparados para que todo lo que Dios tenga de parte de Dios, que a veces creemos que no viene de parte de Él, dejar que Él trabaje en nosotros. El problema es que ¿sabe cuánto más nos duele? Cuanto más esa rama está pegada a mí. Porque se trata solo de mí y como yo me siento y de mis sentimientos. Por lo tanto, es necesario volver al mensaje que tenemos que morir. Es necesario morir, queridos. ¿Y cómo nos vamos a dar cuenta? ¿Cuántas personas están comiendo hoy de nuestros frutos? ¿Cuántas personas en tu fila ahora están semanalmente o mensualmente comiendo de tu fruto? Es muy sencillo. No necesitamos una evaluación de Harvard para mostrarnos esto, sino que es muy sencillo. ¿Cuántos hoy de los que están en mi casa, de los que están en mi fila, de los que están en mi entorno laboral, están comiendo algo de mí? Están comiendo de ese fruto que se llama Carlos, de ese fruto que se llama Manuel, de ese fruto que se llama Pablo, de ese fruto que se llama Carla. ¿Cuántos están probando de ese fruto? Y es muy necesario. Ahora, otra pregunta es, ¿qué nos está impidiendo madurar? ¿Qué está impidiendo que seamos ese fruto que estamos en el momento preciso para ser comido? ¿Es cómodo no madurar? ¿Tenemos temores? ¿Tenemos una mala experiencia? ¿Sé que Dios me va a requerir algo que no estoy dispuesto a hacer? Que no me lo pida ahora porque no quiero hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que impide que yo pueda dar fruto y que sea alguien maduro? ¿Qué es lo que está impidiendo? La respuesta está en nuestro corazón. ¿Qué es lo que estamos dispuestos a hacer y qué es lo que no estamos dispuestos a hacer? En tu corazón, ¿qué no estás dispuesto a hacer? Hay una imagen. Joaquín te mandó una imagen, ¿cierto? Parece. ¿Sí? Una gráfica, parece. ¿Se ve algo, no? Más o menos nomás. Ya. ¿Los de la primera fila? Sí. Ya. Y aquí está hablando en Éfeso y está hablando del viejo y del nuevo hombre, o la vieja y la nueva mujer. Y dice, quítense, ¿cierto?, las antiguas vestimentas y pónganse una nueva. Cambiamos la mentira por qué. El enojo, el robo por la generosidad, el chisme por el ánimo, la venganza por el perdón, la promiscuidad por el dominio propio, las borracheras por el Espíritu de Dios. Sigamos con esa gráfica, porfa, porque acá está hablando de todo lo que estaba pasando ahí en Éfeso. Estas cosas es la que tenía la gente de Éfeso. Entonces, imaginémonos que llega una persona, vamos a ir a la penúltima, por ejemplo, que viene de una cultura de promiscuidad y llega a Cristo. La palabra de Dios nos dice que Él nos da espíritu de amor, de poder y de dominio propio.
¿ok? Entonces nos está diciendo que nosotros tenemos que hacer nosotros un ejercicio. Quizás tú vienes de una cultura en donde tu abuelo, tu papá y tus tíos, es muy normal la promiscuidad, siempre lo hicieron, era un secreto a voces, lo sabía la abuela, no se tocaba en la mesa. Y siento que, o de chico me llevaban a lugares que no tenía que ir para aumentar la promiscuidad, porque quizás estabas en una cultura, que esto lo hablamos en una predica pasada acerca de la cultura, venías de una cultura donde siempre se hacían estas cosas. Entonces llegamos a Cristo y la promiscuidad comienza, es una ropa que me la saco ¿para qué? Para que venga el espíritu de dominio propio. Porque si tú y yo no estamos relacionados y permanecemos en el Espíritu Santo y que nos entrega el espíritu de dominio propio, siempre vamos a querer hacer lo que se nos venga en gana. Por eso esto es tan clave. Entonces cambiamos eso por el dominio propio. A veces cuando nos está pasando y sobrepasando la ansiedad y no tenemos control sobre eso es porque algo está fallando. Nos dice de borracheras con el Espíritu de Dios, que tiene que ver también con el descontrol. Tiene que ver con que, mira, si nos ponemos en esta fila, la mentira, el enojo, el robo, el chisme, la venganza, la promiscuidad y las borracheras, ¿tú crees que necesitan ser acomodadas o ser extirpadas, sacadas? Fuera. Hay cosas, amados, hay cosas que decimos, Dios va a mejorar esta área en mi vida. Y sí hay cosas que Él puede mejorar. Por eso la poda tiene que ver con cosas que se tienen que como arreglar. Pero también la poda tiene que ver con cortar de raíz cosas que están sobrando en nuestras vidas. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a que el Señor las corte? ¿Estamos dispuestos a que Él la corte? ¿Estamos dispuestos? Y fíjate que cuando comenzábamos a hablar, decíamos de que tiene que haber un ambiente propicio para que se den buenos frutos, ¿cierto? Ya hablamos de los valles en Chile, de los lugares que tienen que estar ambientados por una temperatura correcta, por un tipo de suelo correcto, ¿cierto? Y los ambientes son claves en esto. Entonces quizás tú tienes un tema de que, no sé si le ha pasado que vuelves a lugares o estás en lugares en donde te llevan a ese viejo hombre. Te voy a poner un ejemplo. Eres el único convertido en tu familia y tienes esas juntas con los tíos, con los abuelos, con las tías, y todos hablan desde la mentira, el enojo, el robo, el chisme, la venganza, la promiscuidad y las borracheras. Y una cosa es que tú vayas para el Día de la Madre, que se viene más adelante, vamos a suponer que para el Día de la Madre te juntas con tus familiares que están en esto. Y tú sabes, saliendo del culto, que te tienes que ir a almorzar para allá, ¿cierto? Donde ahí está el chisme, está la mentira, en donde todos se mastican pero no se tragan. Y es complicadito un poco. Entonces tú sales del culto con gozo. Fuiste renovado por el Señor, te entregó una semilla bacán. Y tú llegas a esa reunión con esa gente, con eso, y automáticamente tú vas a ser influenciado por lo que ahí está ocurriendo. Ahora quiero darte algunos consejos, porque tú dirás, entonces, ¿cómo lo hago? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y la verdad es que yo no te voy a decir lo que yo haría, sino lo que dice la palabra de Dios. Y la palabra, tenemos varias formas en las que debiésemos actuar, porque esto es un tema muy normal, ¿eh? Quiero hablar cosas súper cotidianas. Y una cosa es mira, Jesús andaba en los prostíbulos o no. No, Jesús nunca entró en un prostíbulo. ¿Jesús se metía a las tabernas? No. Yo creo que para poder comprender cómo caminaba Jesús hay que conocer a Jesús a través de su palabra, ser enseñado. Y una cosa de la gente que ignora la palabra de Dios siempre dice, no, si Jesús andaba rodeado de prostitutas, y es como que... Y Jesús no tenía problema en estar con los borrachos. Mira, Jesús nunca hizo excepción de personas, pero Jesús sabía dónde estar, cuándo estar
y con quiénes estar. Yo sé que usted está esperando que yo diga algo que no voy a decir. Que yo le diga, no vaya ese domingo a estar con la familia. No le voy a decir eso. Yo le estoy diciendo que usted sea sensible a la voz del Espíritu Santo en su vida. Usted sabe que si estando en ese ambiente usted es un punto de quiebre, o usted qué es lo que va a hacer ahí. Probablemente usted sí tenga que ir y usted tenga que ser probado en su espíritu el dominio propio de decir, voy a ser parte de esto, voy a estar el tiempo justo, voy a ser íntegro y de esa manera voy a representar a Cristo. Eso puede ser una opción. Otra es que tú dices, siempre que me junto hay pelea y salgo más mal que bien porque no soporto a ella cuando habla así. Muchos se ríen. Vas a tener que evaluar en la presencia del Señor qué hacer. Pero yo no te puedo indicar eso puntual que tú quieres escuchar en esta mañana. Tú tienes que tener una conexión tan fina con el Espíritu Santo que Él te indique qué hacer, qué no hacer, qué hablar, qué no hablar, cuándo restarte, cuándo no restarte, porque a veces vivimos de excesos. A veces es un tiempo para decir, ¿sabes qué? Estamos frecuentando mucho esto y no nos hace bien y hay que parar. No nos hace bien a nuestro espíritu. O a veces somos los ermitaños. ¿Me entiendes? O sea, tampoco podríamos representar a Cristo y ser los ermitaños espirituales, que porque son evangélicos no se juntan con nosotros los pecadores. Pero para eso no hay una medida en la Biblia que te dice cuántas veces, días en el calendario tienes que hacer tal o cual cosa, sino que tú en tu espíritu y en conversación con tu familia tienes que meditar en el Señor. ¿Qué es lo que nos conviene? Digo, no de conveniencia personal, sino qué es lo que conviene espiritualmente y qué es lo que no conviene. Hay tiempo para decir que sí y hay tiempo para decir que no. Hay tiempo para estar solamente 1 hora y media y hay tiempo para estar desde las 2 hasta las 8 de la tarde. ¿Cómo tú vas a controlar eso? ¿Cómo vas a ser prudente en eso? Por eso la guía del Espíritu Santo no se da solamente en un entorno dentro de la iglesia de cánticos, sino se da en cómo nos desarrollamos fuera de este lugar, que sigue siendo igual de importante. Y cómo podemos tener ese raciocinio siendo personas maduras en Cristo. Porque cuando somos personas maduras podemos evaluar. Los niños no tienen una capacidad de evaluar. Yo no le puedo preguntar a la María Gracia, nos invitaron a un asado, ¿a qué hora nos tenemos que ir? Ella no va a tener la capacidad de razonar y decir, mira, papá, yo creo que sería prudente que... Un niño espiritual no tiene esa capacidad de poder administrar el tiempo, pero sí somos nosotros las personas maduras. Por lo tanto, Dios nos está llamando a madurar. Hay cosas que nos pasamos a veces de la raya y a veces que de verdad a veces estamos muy alejados. Por lo tanto, hoy el mensaje tiene que ver con que el efecto de la iglesia, que somos personas que estamos acá, es cómo llevamos nuestra vida dando fruto, y el fruto solamente es comido cuando somos personas maduras. El fruto no se come cuando está verde y el fruto no se come cuando está pasado, cuando está agrio. ¿Cómo estamos en ese tiempo de Dios? ¿Cómo estamos en esa rítmica de Dios? ¿Qué es lo que Dios está pidiendo para ti el 2025? Para algunos puede ser un tiempo de aprender. Para algunos el 2025 va a ser un tiempo para hacer. Para otros el 2025 va a ser un tiempo para dejar de hacer muchas cosas. Para otros el 2025 va a ser un tiempo para entregar mucho a otros. Pero ¿qué es lo que el Señor está hablando a tu corazón, a tu espíritu, a tu mente en este año? Fíjate que esto no te lo di, Joaquín, así que quiero hablarte respecto a la vida de... ¿Cuántos se acuerdan del sacerdote Elí? ¿Se acuerdan? En el Antiguo Testamento muy pocos conocen a Elí, pero te voy a contar quién era Elí rápidamente porque siento en mi espíritu de poder hacerlo, y que tiene que ver con que Elí tenía un problema. Elí era un sacerdote y él fue el que estuvo previo a Samuel. ¿Cuántos se acuerdan del profeta Samuel? El que ungió a David. ¿Sí? ¿Vamos por ahí? Bien. Y Elí fue la persona que estaba antes. Y Elí tenía un problema. ¿Alguien se acuerda cuál era el problema de Elí? Ya, pero el problema de Elí eran los hijos. ¿Cuál era el problema de Elí? ¿Vieron que se fueron a la rama y no a la raíz?
Ajá. A Elí, fíjate que la palabra de Dios describe esto. Dice que Elí era el sacerdote, él se cuidaba para Dios, pero él dejaba que sus hijos hicieran lo que quisieran. A tal era la irreverencia de los hijos de Elí que ellos prostituían en el templo, tanto de una manera sexual como de una manera del dinero, tanto de todo lo que hacían. Y todos sabían cuál era la fama de los hijos de Elí. Y Elí tenía un problema. Y el problema de Elí era que él no tenía el carácter para poder enseñar y disciplinar a sus hijos. ¿Bien? Ahora, ¿cómo termina la vida de Elí? ¿Alguien lo sabe? Él y toda su descendencia. Ellos eran de un sacerdocio, de un linaje escogido para el servicio de Dios. Pero por la falta de madurez de Elí, se perdió una generación. Y el Señor le había dicho a Elí, el Señor le dijo, yo te había prometido que tú y tu familia me iban a servir para siempre. Pero por lo que tú decidiste en tu corazón, esto ya no va más. Y yo quiero decirte de que hay cosas que quizás no están dentro de tu carácter. Hay cualidades que quizás tú no tienes. Hay cosas que quizás yo no tengo. Pero cuando Dios nos habla, es independientemente de lo que hoy tú tengas o no tengas en tu carácter. Porque la obediencia a Dios siempre va a traer fruto. Y lo que Dios le habló a Elí, porque sí hubo un mensaje para decirle a Elí, corrige a tus hijos. Pero Elí no lo hizo. Y cuando no lo hizo y no obedece a Dios, yo me imagino que quizás Elí estaba tan viejito que dijo, y de hecho lo dijo, bueno, si tiene que pasar lo que tenga que pasar, que pase nomás. Y pasó. Y yo hoy día quiero decirte de que Dios, estoy convencido de que Dios te ha hablado sin tanto rodeo y te ha hablado directamente. Y te ha mostrado algo que tienes que hacer y quizás no lo has hecho. Te hago una pregunta, ¿por qué no lo has hecho? Te lo digo en el espíritu. ¿Por qué no lo has hecho? ¿Por qué no has hecho eso que Dios te ha dicho? ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es tu fortaleza? ¿Cuál es la fortaleza creada? Yo te voy a responder ya que no me respondiste. Es el miedo. Es el miedo a la consecuencia que tenga que yo obedezca al Señor. Porque si yo obedezco al Señor, va a haber algo en mi familia que no me va a gustar que me digan. Va a haber algo en mi economía que no me va a gustar. Va a haber algo en las 24 horas del día que no quiero que se me quite. Va a haber algo. Va a haber algo. Pero amado, tú no tienes idea lo que te estás perdiendo en desobediencia al Señor. Porque Dios todo lo que nos dice va a traer un fruto bueno. Nada de lo que el Señor te diga, por más que te incomode o no te incomode, esa es otra cosa. Nunca va a traer un fruto malo. ¿Cuántas veces Dios te ha hablado que tienes que ser la persona que es el canal de bendición para la familia? Pero no lo haces porque dices, no, lo que pasa es que yo quiero ir, y tú te fijas tu propia carta GAN, ¿cierto? Dios te dice, hazlo ahora, y tú dices, no, yo creo que va a ser al sexto mes, y no le obedeciste al Señor. O que fueras e hicieras algo para con alguien. Amados, vemos los casos de que Dios quiere que llevemos mucho fruto, y te pongo el caso de alguien que hizo una cultura, un estilo de vida, su desobediencia, que fue Elí. Amado, hoy terminamos 3 mensajes que tienen que ver con cómo Dios nos quiere ver. Y no podemos ser una iglesia que crezca en desobediencia. Y tú y yo somos la iglesia. Por lo tanto, mira, si hay una persona acá, en las no sé cuántas vemos hoy acá, que desobedece, quizás no sería tanto el problema. Pero si empezamos a sumar a 4 o 5 personas por fila que ninguno le hace caso al Señor, nos convertimos en una congregación que no le obedece a Él. Y no estamos madurando y no estamos entregando fruto. Por lo tanto, el mensaje de hoy es muy corto. Te quiero pedir que cierres tus ojos, porque el Señor hoy te está diciendo que Él no solamente vino a salvarte, sino que Él también vino a hacerte pleno, pero que también que des mucho fruto. Porque hay alguien
Hay alguien en tu casa. Hay alguien en tu casa. Hay alguien en tu casa. Hay alguien en tu familia. Hay alguien en tu entorno que necesita que tú des fruto, que tú madures. Pero la pregunta es, ¿qué te está impidiendo dar fruto? ¿Cuál es el miedo? ¿Cuál es la mala experiencia que te lo impide? ¿Qué es la respuesta que te va? Tú dices, es que si yo doy este paso, la respuesta que pueda recibir quizás me destroce o no la quiere escuchar. ¿Cómo estás expandiendo el reino de Dios a otro? ¿Cómo eres agente de sanidad para otro? Hay cuántas personas que Dios le ha entregado tantos dones de sanidad y todo, y están ahí guardados en un cofre. Porque dicen, mi personalidad es así, yo soy así, y la verdad es que me cuesta tanto. Bueno, eso se llama fortaleza. Hay algo, quizás tú dices, yo estoy pasando un tiempo de mucho quebranto porque mucha gente me está diciendo lo malo que soy, lo mala que soy, y me duele mucho, y me tira al piso, y me deja en la cama, y me hace dar vueltas y vueltas y vueltas. ¿Por qué te duele tanto? ¿Por qué te pega tanto a tu ego? ¿Por qué te destroza tanto? ¿Por qué te da miedo saber lo que realmente alguien piensa de ti? Eso indica algo que dentro no está bien, y tómalo con gozo. Sé que a veces puede doler, pero Dios te está perfeccionando. Dios te quiere hacer ver con mucho amor, en primer lugar, todas aquellas cosas que necesitan ser podadas para que como iglesia podamos ser la iglesia que Él viene a buscar, para que el mensaje Maranata, Cristo viene, se pueda hacer efectivo. Su iglesia necesita estar podada. Él no viene por una iglesia que está con ramas que se están destrozando a sí mismas. Él viene por una iglesia que acepta ser podada, una iglesia que acepta ser corregida en amor, una iglesia en donde alguien que está llamado para el sacerdocio no se pierda porque simplemente no tiene miedo, no quiere obedecer al Señor o porque no le conviene. Este es el momento, este es el día. El Señor preparó este mensaje para ti. No creas que yo, una persona humana, preparó esto para hacerte que en tu interior generarte algo. Si tú crees que Dios te está hablando, entonces es tiempo que te metas en la rítmica de Él.